Bueno, voy a desarrollar este ejercicio pleno desde su inicio para que ustedes terminen de enfocarse a nivel estadístico en todos los temas que ya vimos del primer periodo y arranco el segundo periodo. Entonces me dice el ejercicio. En el Colegio Liceo Mayor de Palermo se decía hacer un estudio sobre el medio de transporte utilizado por los alumnos de cuarto grado. Para dicho estudio se tuvieron en cuenta los siguientes medios de transporte: taxi, bus, motocicleta, bicicleta y patineta. Los datos recogidos son: viajan en taxi un total de 15 estudiantes, viajan en bus un total de 35 estudiantes, viajan en motocicleta viajan en bicicleta un total de 20 estudiantes y viajan en un total de 5 estudiantes. Terminar. Entonces, aquí la respuesta las voy a escribir en rojo. Entonces, la población. ¿Cuál será la población del ejercicio? La población estudiante. El grado cuarto, ¿no? Liceo Mayor de Palermo. Y antes, Los estudiantes del Liceo Mayor. Los estudiantes del Liceo Mayor. Todos los estudiantes del Liceo Mayor. Liceo Mayor. No, los estudiantes de cuarto. Los de cuarto grado ya serían la muestra. Los estudiantes de cuarto grado ya serían la muestra. Señores, les dije micrófonos totalmente apagados. El ejercicio lo estoy resolviendo yo, porque ese ejercicio ya lo resolvieron ustedes. Silencio, por favor. La muestra son los estudiantes del grado cuarto, y lo dice claramente el ejercicio en esta parte. Acá donde dice, aquí, alumnos de grado cuarto, ahí me está dando el ejercicio la muestra. Luego las variables que resultan. Entonces las variables que resultan del ejercicio, que resultan del ejercicio son: 1, estudiantes, y la otra variable que resulta, aparte de estudiantes, son la de medios de transporte. Son las dos variables que nos van a aparecer dentro del ejercicio. Luego, el tipo de variable. Si nos damos cuenta, el tipo de variable es numérica, por lo tanto es cualitativa. ¿Y es cualitativa qué? Cualitativa. ¿Por qué discreta? Porque es la que nos maneja a nosotros, manejar números enteros. ¿Y números enteros cuáles son? Mírelos: 35, 5, 15, 20, que no llevan decimales. Luego, el tipo de variable, entonces dejémoslo como tipo de variable discreta. Cualitativa, cuantitativa es la variable, el tipo de variable. Y la característica, que es discreta, es una variable cualitativa discreta. Dice, elaborar la tabla de frecuencias. Entonces, la tabla de frecuencias se elabora de la siguiente manera. Coloco la variable, una de las variables, que es estudiantes. No, empecemos por medios de transporte. Medios de transporte a un lado. Exacto. Medios de transporte a un lado. Listo. Aquí la vamos ajustando. Listo. Y al otro lado colocamos la variable estudiantes. Entonces, como esas fueron las dos variables que me resultaron, señores, creo que cada uno de ustedes me conoce, y cuando estoy en clase explicando es seriedad.
No necesito que me estén rayando la pantalla. Una situación más de indisciplina y termino la clase en este momento. No más. Yo no soy los demás profesores que se les aguantan. Bueno, continuamos. Entonces, viene la parte de la variable discreta. Entonces, tenemos medios de transporte y estudiantes. Luego, en medios de transporte, hago la lista de cada transporte que me mencionan en el ejercicio. Entonces, el primero es taxi. Entonces, paso taxi. Con un resultado de 15 estudiantes. Entonces, 15. Luego, bus, con un resultado de 35 estudiantes. Luego, motocicleta, con un resultado de 5 estudiantes. Luego, bicicleta, con un de estudiantes. Y luego, 5 estudiantes. Famosa tabla de frecuencias, la cual le coloco su nombre correspondiente, tabla de frecuencias. Listo. Entonces está tabla de frecuencias. Listo. Está la tabla de frecuencias. Luego me dice, saque la frecuencia absoluta. Entonces la frecuencia absoluta la puedo determinar. La frecuencia absoluta la voy a determinar. La frecuencia absoluta voy a decir que es exactamente esta. La frecuencia absoluta es todos y cada uno de los datos que me aparecen en mi tabla de frecuencias. Esta es la frecuencia absoluta. Entonces ahí llego yo y le puedo decir la parte de que la inserte y escribo frecuencia absoluta. Listo. Entonces tengo ya desarrollado hasta el punto G, donde estoy diciendo básicamente que he venido desarrollando los puntos como es. Está la frecuencia absoluta. Me dice, halle la frecuencia. Vienen consignados en el cuaderno, la frecuencia es la cantidad que más se repite en la tabla de frecuencias. Entonces vamos a decir frecuencia es equivalente a... Entonces, frecuencia va a ser, ¿cuáles son los valores que más se repiten? En este caso, si nos damos cuenta, señalo y los coloco. 0,5. Entonces, esa será la frecuencia de la tabla. Ahora hay otro concepto que aparece, moda. Entonces, moda.
Entonces decimos, la moda es el valor que más se encuentra en la tabla. Entonces, ¿cuál es el valor más alto que hay? 35. Por lo tanto, esa será la moda, ¿cierto? Entonces, ahí a esa parte, ya hemos organizado hasta el punto I. Y viene la parte del diagrama de barras. Entonces, el diagrama de barras lo voy a hacer aquí. Entonces, aquí voy a colocarle diagrama de barras. Entonces, acá. Y digo, entonces, aquí voy a insertar el diagrama de barras. Lo voy a insertar acá y voy a decir, voy a crearles un diagrama de barras tal cual lo hace uno en el colegio. Entonces, acá, entonces, decimos formato, perdón, diseño, datos. Entonces, los datos son los siguientes. Medios de transporte y estudiantes, los colocamos. Y entonces, miremos que aquí, acá, lo voy a agrandar lo más que se puede, lo más que yo pueda. Van ustedes a darse en cuenta. Le ponemos el título, medios de transporte más utilizados. Listo. Ya. Y aquí, des en cuenta, en el eje X, según la tabla, en el eje X, grafico, mire, este es el eje X, grafico los valores de la tabla que se encuentra al lado izquierdo. Y en el eje Y, grafico los valores que se encuentran al lado derecho. Entonces, ahí ya me puede dar. Una vez hecho ese diagrama, obviamente esto lo puedo colocar yo del color que yo quiera, ¿cierto? Entonces, acá puedo decir que yo le puedo cambiar el color, el relleno. Entonces, un relleno sólido. Entonces, le pongo el color rojo. A este le coloco, le puedo colocar un color amarillo. A este le puedo colocar un color morado. A este lo dejo de azul y este le puedo colocar un verde. Listo. Entonces ahí lo hago de colores como se dijo. Y empiezo a analizar. Taxi, 15, mírelo. Mire lo que está sobre la parte del 15. Bus, 35. Motocicleta, 5. Bicicleta, 20. Y patineta, 5. Entonces, hago el análisis sobre esa gráfica. Entonces, voy a decir que, entonces, según la gráfica nos muestra que el medio de transporte más utilizado por los estudiantes de grado cuarto es el bus. Punto. Ya. Entonces, ese sería uno de los uno de los análisis que se podrían hacer
referente a la gráfica. El otro análisis que yo puedo hacer referente a las gráficas es decir que el medio de transporte que menos utilizan los estudiantes, el medio de transporte que menos utilizan los estudiantes es el de motocicleta y el de patineta. Listo. Y así tendríamos ya la gráfica, que es esta, más su análisis correspondiente. Y ahí terminaríamos el diagrama de barras. Ahora, Profe, qué pena, pero siempre en toda gráfica, siempre se tiene que sacar un análisis en toda gráfica. claro, en toda gráfica, ese es el fin de hacer una gráfica, a poderla analizar y si no, no. Si no, no se haría. ¿Listo? Ahora, después de haber hecho esto, después de haber hecho y después de haber analizado cada punto, después de haber hecho su diagrama de barras, pasamos a hacer su diagrama circular. Y entonces ahí es donde se tiene que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces, para el diagrama, Profe, no veo la pantalla. para el diagrama, Ya. No. para el diagrama circular tengo que tener en cuenta un transportador, ¿cierto? Debo tener en cuenta también la base, la tabla que ya hice, Entonces, digamos, aquí voy a tener la tabla, la voy a copiar acá para que ustedes la vean mejor y no tener que devolverme. Ahí está la tabla. Entonces, esa tabla ya la tenemos lista ahí también. Para poder tener los valores, ¿qué debo hacer? Tengo que hacer cálculos, tengo que sacar primero los cálculos y aquí a este lado le voy a agregar una columna más que diga grados, que es lo que voy a dejar referente a esa parte. Entonces, en grados voy a colocar a qué me representa cada una de esas partes. Entonces, fíjese en lo siguiente. Sabemos que una circunferencia, ¿sí? Aquí voy a hacer una circunferencia igualita al transportador. Con eso, después no tenemos inconvenientes. Listo, entonces ahí tengo mi transportador. Entonces aquí vamos a decir igual que casi, exacto, listo, ahí está. Muy bien, entonces aquí tenemos ya tenemos aquí, ya he hecho la ruedita, pero para saber cómo determino estos grados, ¿cómo se hace? ¿Cuánto una circunferencia mide en su totalidad? Una circunferencia mide en su totalidad 360 grados. Entonces, como mide 360 grados la circunferencia en su totalidad, entonces voy a decir que 360 grados acá, 360 grados equivalen, entonces aquí equivalen, acá equivalen, aquí está la línea, equivalen al 100%, listo. Y entonces 360 grados equivalen al 100%, ¿cierto? Ah, algo que me faltó acá. A ver, sumar. Tengo que sumar todos estos estudiantes
todos estos estudiantes, tengo que sumarlos acá para saber de cuánto fue la muestra. Entonces me dice que la muestra fue de 80 estudiantes. Entonces voy a decir que 360 grados que tiene, ahora sí, 360 grados que tiene la circunferencia en total a 80 estudiantes, ¿cierto? 80 estudiantes. Entonces, voy a preguntar, 15 estudiantes, ¿sí? 15 estudiantes, ¿a cuántos grados acá equivale? Entonces coloco una X. Y démonos cuenta que hemos formado una regla de 3, donde voy a decir que X es igual a 15, o sea, a este valor, a 15 por 360, ¿cierto? Acá, dividido en 80. Y este valor de 80, ¿de dónde sale? Y siempre va a estar estable en la división que yo haga de esta sumatoria. Entonces, ahí voy a decir, puedo llegar y copiar estos mismos valores aquí abajo. Digo que X es igual a 15 por 360, ¿cuánto es? 15 por 360 es 5.400. Dividido, ya después lo hago, dividido en 80, entonces voy a decir que X es igual a 5.400 dividido 80. Entonces, hagamos la división. 5.400 dividido 80, decimos que es 67.5. Entonces, 15 va a equivaler a 67,5 grados. Entonces, ahí ya tenemos la primera parte. Y entonces, ¿cómo lo voy a graficar aquí en la rueda? Pues sencillo. Sabemos esta parte, que toda circunferencia tiene un centro, ¿cierto? Tiene un centro. Entonces, simplemente vengo, cojo el transportador y lo coloco, hallo el centro de esa circunferencia, ¿cierto? Miren, voy a ponerle un puntico ahí para determinar cuál es el centro de esa circunferencia y así poder trabajar mejor.